Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel. El primer libro de Samuel, nos encontramos aquí con nuestra reflexión de todos los días. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico. Y con esta reflexión nosotros podemos entender lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir en este versículo 15 principalmente. Antes comenzamos con el 14 en que dice: en esta primera incursión, Jonatán y su escudero ultimaron a unos 20 hombres como quien abre un surco en media parcela de campo. El pánico cundió en el campamento, en la campaña y entre todo el pueblo. La guarnición y el cuerpo de asalto también quedaron aterrorizados. Tembló la tierra y reinó el terror de Dios. Bueno, esto es lo que nos dice aquí esta última partecita, la primera narración, capítulo 14, donde se nos presenta a Jonatán, que es el valeroso, el que no tiene miedo, el que está incursionando, el que hace una hazaña, el que está desafiando y está luchando y queriendo vencer el mal. No como justamente nos presentaba a su propio papá, ¿verdad? Saúl, el rey, el monarca. Ya en el versículo 2 nos decía, pero mientras tanto, ¿qué hacía Saúl? Estaba sentado en las afueras de Gibeá, bajo el granado de Migrón, y tenía con él cerca de 600 hombres. Encima tiene entonces toda una guarnición, tiene todo un ejército que lo está cuidando. De cierta manera se ha acomodado a la realidad que está viviendo. En nuestro mundo actual nosotros podemos decir que mucha gente que hace cosas ilícitas encima tiene todo guardaespaldas, que tienen todo un ejército, ¿verdad?, que va detrás, que lo cuidan, que esto, que aquello, que frente a su casa policía, que nombre de todo, seguridad, ¿verdad? Y entonces, y recordemos que muchas de estas personas son las que están creando el pánico en la misma sociedad, ¿verdad? Porque han saqueado al Estado, no dieron esa plata que tenía que ser para la educación, que tenía que ser para que el país esté bien, ¿verdad? O sea, producimos pobreza y luego nosotros tenemos que resguardarnos para que esa pobreza, consecuencia de nuestras malas acciones, se nos vuelva encima. Esta es una frase muy interesante, ¿verdad? Ya en 1840, 50, 60, 1860, etcétera, cuando San Juan Bosco comenzó a trabajar con los niños de la calle. De cierta manera era más entre el 40, 50, porque él comenzó en el 41 su obra, el oratorio, con los chicos de la calle, con los adolescentes. ¿Y qué es lo que él veía en las calles de Turín en aquel tiempo? Y veía lo que hoy nosotros vemos, son los motochorros de aquel tiempo, ¿verdad?
O sea que los peajeros también nosotros decíamos, que pasaban gente, que esto, que aquello, que lo asaltaban, que se mataban, que robaban. O sea que era una situación bastante difícil, complicada. Estaba comenzando también la era industrial en aquel tiempo. Estábamos en 1840, imagínense. Bueno, pero la cuestión es que cuando San Juan Bosco va y habla con los condes o con la gente adinerada en ese tiempo y les dice, ¿saben qué? Vengo a pedirle así directamente que ustedes me ayuden, me den plata, porque si nosotros hoy no le sacamos a estos chicos de la calle, entonces mañana ellos mismos, así como ustedes le han sacado el pan y le están sacando toda posibilidad de vida, mañana ellos vendrán con cuchillo en el cuello de ustedes a sacarles y a robarles lo que ustedes tienen porque se han adueñado de las cosas que pertenecen a la sociedad. Fíjense, a ver a San Juan Bosco de Eina, 1840-50, imagínense. Entonces es muy importante que nosotros también hoy, ¿verdad?, la palabra de Dios del libro de Samuel, entendamos lo que nos está diciendo aquí. Saúl ciertamente que está en su comodidad. Saúl está aquí tranquilamente, dice, él estaba sentado en las afueras de Gibeá. Quien conoce Israel, Gibeá son zonas, ¿verdad?, de colinas semi-montañosas, muy cerca ahí de Jerusalén. Lugar maravilloso, hermosísimo, para tener una casa quinta, por decirlo así, ¿verdad? Entonces uno lo entiende, son lugares maravillosos en Israel. Bueno, pero aquí después encima continúa y agrega, y tenía con él cerca de 600 hombres, eso es lo que yo le estaba diciendo. Yareco Yigla ya iba a la espalda, todo el ejército que estaba a favor de él o que lo tenía que cuidar, servirse de nuevamente. Además de que Saúl entonces estaba ahí, pancho, como decimos nosotros en nuestra expresión, ¿verdad? Bueno, pero aquí sin embargo se te presenta la otra imagen, y esta es la imagen interesante, es la imagen del propio hijo del rey. Pero oye esa persona, ¿verdad? Y entonces dice, no, esto tenemos que cambiar, esto tenemos que procurar. Es el mismo, el que siente, le hierve, ¿verdad?, en la sangre por dentro, y dice, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo. Es el que va y que desafía para poder poner un poco de justicia, de orden, de disciplina a favor del pueblo. Bueno, todo esto había sucedido, es muy interesante, hemos narrado en los estudios anteriores. Si ustedes quieren ver a través de YouTube, van a encontrar nuestros programas y nuestros estudios bíblicos anteriores. Y aquí ya nos encontramos con este versículo 15, que ya es la terminación. El pánico, dice, cundió en el campamento, en la campaña y entre todo el pueblo. La guarnición y el cuerpo de asalto también quedaron aterrorizados. Tembló la tierra y reinó el temor de Dios. Entonces, ¿qué significa esto que hubo pánico, ¿verdad?, en el campamento, por el campo y entre toda la gente de esa guarnición, de estos que estaban ahí? Temblaron. Y claro, imagínense, algo tan insignificante, alguien tan insignificante, dos personas que entran pero que escuchan la voz de Dios. Incluso Jonatán, antes de hacer el ataque, él se pregunta, alto ahí hasta que los alcancemos, nos quedaremos en nuestro puesto sin subir a donde están ellos. Pero si nos dicen suban, entonces subiremos porque el Señor los entrega a nuestras manos. Esta será la contraseña. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
a visitar al Señor. La Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde puede estar. Y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús.
Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Ñandeyara Ñe'e invita a un retiro espiritual, Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981 505 036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñandeyara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, como nos enseña. Aquí está el ataque, la hazaña de Jonatán. Y le fácil página, lleva ñañamindo humillas, esa misma, pero sobre todo, el homo es supe, el homo que no es supe, el homo es supe, ya pues con ambas, ¿verdad? Entonces hablábamos de que hubo pánico.
Hubo pánico en el campamento, por el campo y por toda la gente de esta guarnición. Los filisteos estaban bajo una confusión divina. Están bajo una confusión divina. ¿Por qué nos dice así? Y porque justamente no entendéis, y uno es jovencito, ¿verdad? Jonatán, el hijo del rey. Oye, por una moina, ¿verdad? Y por otra parte está ciertamente que representa al pueblo, este que le acompaña al hijo del rey. Y él también va ayudando, porque dice que en cuanto Jonatán los iba tirando, ¿verdad? Los iba golpeando, dice, los iba echando, su escudero que iba detrás acababa con ellos. Es decir, es un trabajo en equipo. El tendotá, el que está al frente, significa que tiene que tener una visión para atacar el mal, una visión para poder vencer todo aquello que nos corrompe, una visión para que podamos luchar contra todo aquello que no nos deja vivir en la integridad de los hijos de Dios. Pero directamente en una concomitancia tenemos que trabajar en equipo, porque dice en cuanto él va luchando, los va venciendo, los va luchando, entonces dice que el pueblo, es decir, el escudero, va acabando totalmente con este malestar, con este mal que está produciendo para la comunidad. Ahora, cuando decimos que los filisteos están bajo esta confusión divina, y en síntesis, el hijo del rey, Jonatán, con una hazaña, con una aventura simplemente que está haciendo, es capaz de vencer. Cierto que desde el versículo 9 nos da ese aspecto teológico muy interesante. Si nos dicen alto ahí, hasta que los alcancemos nos quedaremos en nuestro puesto, sin subir entonces a donde ellos, ¿verdad? O sea que es acuerdo autores. Pero las escuelas sapucay no de y entonces dice subiremos, porque el Señor los entrega en nuestras manos. Esta será la contraseña. Qué lindo entonces que nosotros podamos entender, que nosotros podamos ver lo que está significando para nosotros esta lucha, lo que significa para nosotros entonces empeñarse, ¿verdad? Empeñarse en la lucha, empeñarse en hacer desaparecer todo aquello que no nos ayuda a trabajar, no nos ayuda a traer un mundo mejor, no nos ayuda a presentar una sociedad que valga la pena, ¿verdad? Jonatán está preocupado. Bueno, y entonces aquí podemos también decir con los mismos filisteos, ¿verdad? Ellos se encuentran, se despiertan esa mañana pensando, porque aquí están apareciendo los israelitas, somos atacados por enemigos en medio de nosotros. Somos atacados. Esto es como no dejar tregua, ¿verdad? Esto es como no dejar que el mal comience a avanzar, porque alguna vez se coñante, ya te cuñas, no, imagina. Vamos a esperar que venga, vamos a esperar que venga. Y entonces nosotros ya, como decimos, tarde piñaste. Cuando nosotros queremos reaccionar, ya tarde queremos reaccionar. Pecupi yo ya tema, el cáncer ya se está volviendo metástasis. Y entonces nuestra vida espiritual es así también, ¿verdad? Si no somos nosotros quienes continuamente estamos luchando, estamos atentos contra el mal y le paramos al mal, eso entonces poco a poco va entrando y nos va minando, Dejamos que ese mal tenga su influencia sobre nosotros. Y justamente porque no hemos actuado rápidamente ante ese mal que se nos vino encima. Volvemos enseguida con más ñante yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece siempre. Hoy, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, 15, luego del 22 al capítulo 18, 1. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son de todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré entre dioses otras cosas que un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Luego, yo vengo a anunciarles esto. Ustedes que adoran al Dios sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque Él es Señor del cielo y de la tierra. Y así entonces, queridos amigos, continúa esta palabra de Dios, pero ape hombre uñandegina. La capacidad de Pablo de tomar el punto esencial y fundamental para poder transmitir a Cristo. En este caso, el Dios desconocido. Aupear es aullar, ya que venda peikuaína amaba, pe Dios desconocido, sheikua pon amaba. Aoñe bueno como Jesucristo, quien padeció, murió y resucitó entre los muertos. Y esto es lo que nos anima también a nosotros, queridos hermanos, para que hagamos siempre el bien. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú
mis faltas, solo tú me bastas y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 14, este colofón, como termina esta primera narración sobre la hazaña que realiza Jonatán. Dos figuras muy importantes, Saúl en esta actitud, ¿verdad?, de quietud, y por otra parte este joven Jonatán, su hijo, que sin embargo está luchando. Y recién decíamos que los mismos filisteos aquí nos dan la impresión que están diciendo: somos atacados por enemigos dentro de nuestro mismo, entre comillas, de nuestro mismo predio, de nuestra misma guarnición. O sea que el enemigo que viene y que está entrando dentro de nosotros mismos, Caruña Andrejena, se apresuran entonces pensando que sus compatriotas filisteos eran el enemigo. O sea que el propio enemigo es el mismo filisteo, dentro de la misma nación, y empezaron a pelear y a matarse unos a otros. Ellos mismos entonces, ¿verdad?, como que se encuentran en una situación de confusión. Pese con el año confundido. Da ya esa no, da ya esa cueno. Añande llegue ñañe pero ñañonairo. Miren que esta reflexión, la ñande ya la peñane apunto una lleva ñañamindo upona ya esa va ñande en guana. Cuando el mal va entrando poco a poco y va tomando una partecita, ¿verdad?, de nuestra sociedad, este mismo mal que entró en nuestra sociedad, después es la que comienza a pelear en su misma casa. O sea, ellos mismos se vuelven embajadores del mal dentro de su propia comunidad. No sé si nos entendemos, no sé si nosotros llegamos a comprender bien lo que estamos diciendo. O mejor dicho, lo que la palabra de Dios nos está queriendo enseñar a nosotros. Y creo que
nosotros conocemos muy bien, porque esta terminología es muy conocida actualmente como enfermedad, la famosa metástasis, ¿verdad? Del cáncer, metástasis. Vaya, vea. A ver, oye, bueno, ve puntito, y oye, bueno, puntito ahí. Tan insignificante que nosotros podemos decir, no, pero ese es un mal, tranquilo nomás, tranquilo nomás. Y así dejamos pasar las cosas, ¿verdad? Y entonces el mal comienza y sigue, y esas células cancerígenas, malignas, lo que comienza a hacer es, comienza a comer, a matar a las otras células buenas. Y así comienza el problema, ¿verdad? Porque después de un cierto tiempo, como sigue el mal con más y más fuerza, entonces, tendré tu metástasis, porimba evere yamor. Esos son los verdaderos milagros cuando nosotros pedimos y decimos a ver si se puede cambiar eso, ¿verdad? A ver si se puede cambiar esa situación. Una vez que te agarró metástasis. Jalaña calculacero de otra manera, lleva y gatuya y puro ahí famoso cupi, porque algo interesante es hoy mía la cuestión, ¿verdad? De la naturaleza, del famoso cupi. Upea coñe, pues no pesa mi si mire esa pepe ne pena guasu ese peamente piora. Y además es el cupi es interno, dendere hechai, porque trabaja por dentro. Imagínense, queridos amigos, trabaja por dentro. Y entonces te deja en la superficie, te deja ipirecue. Pero ipirecue después sabes muy bien que no puedes sostener nada. Y eso yo lo digo sobre todo también con mucha propiedad, porque nosotros teníamos muchos árboles en la misma casa, la tuya la hora y árboles llamando a Uiraró, paraíso mía. A humiare la ollararon la cupi, ¿verdad? Entonces, o carupeo por dentro, o por fuera ves, muy lindo el árbol, muy lindo. Pero después de repente se desgaja. Apenas no vear esa, el tronco totalmente un feroz hueco, no hay nada. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Ajo upete, la cupi, queda así, porque es pesado, ¿verdad? Entonces hace que se rompa totalmente. Bueno, y esta es la forma como se rompe también la sociedad. Eso es lo que aquí te está diciendo. Los mismos filisteos descubren que ellos, el enemigo, les ha atacado, ¿verdad? Ha entrado dentro de su sociedad. Y eso es lo que está haciendo aquí, ¿verdad? O sea, es una lucha contra ese mal. Es una lucha que uno está haciendo internamente. Y cuando nosotros comenzamos a luchar internamente, somos nosotros mismos quienes nos estamos desangrando como sociedad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La caravana, agobiada por el calor estival, avanzaba pesadamente por entre los riscos de Cabrafuentes y Cobadilla. Y al llegar a una pequeña ciénaga acunada por las montañas, el hato se precipitó hacia la fuente para abrevar, pero el pastor Pascual Bailón, que observaba el agua, detuvo la manada porque la turbiedad del líquido denotaba que no podía beberse. Y ante la contrariedad de su compañero Juan Aparicio, le pidió humildemente que tuviera un poco de paciencia, a lo que accedió su amigo con desgano. Entonces Pascual tomó su cayado, se alejó un poco, se puso de rodillas a orar y luego a escarbar la tierra con las manos y su vara hasta que abrió un hoyo en forma de canoa amplia y profunda.
En poco tiempo el hueco se rebosó de agua cristalina y por fin las ovejas y los extenuados pastores pudieron saciar la sed. Y después de agradecer a Dios por el milagro, tomaron un reparador baño, sacaron lo necesario para preparar sus alimentos, instalaron su campamento y permanecieron varios días en esa hondonada abrigada y segura, en la que sobraba el agua y había suficiente forraje para el rebaño. De ese mismo manantial al que llamaron la Fuente de Pascual, bebieron varias generaciones pastoriles y muchos años después, Juan Aparicio erigió una cruz en acción de gracias y como recuerdo de San Pascual Bailón. Pascual Bailón Lluvero, nacido el 16 de marzo de 1540 en Torrehermosa, España, recibió ese nombre por haber nacido el día de la Pascua de Pentecostés y sus fervientes padres, consecuentes con su inquebrantable piedad, criaron a su hijo al influjo de la Eucaristía, de la pasión del crucificado y la devoción a la Santísima Virgen, y por eso cuando se les perdía el infante, invariablemente lo encontraban en una capilla cercana, extasiado ante el altar, práctica que debió abandonar cuando a los 10 años su padre le encomendó el cuidado del rebaño familiar, y entonces suplió sus visitas cotidianas al sagrario por la aguda contemplación de la obra divina representada en la naturaleza exuberante, y en medio de la soledad aprendió a leer y a escribir apoyado únicamente por un devocionario que su madre le había regalado, y poco a poco se convirtió en hombre de oración, ayuno, penitencia. A los 18 años dejó la tutela paternal y se dedicó a pastorear hatos ajenos hasta que el 2 de febrero de 1564, a los 24 años, ingresó al convento de los frailes menores de San Francisco y con el nombre de Fray Pascual adelantó su noviciado, cumpliendo rigurosamente las severas reglas impuestas a sus monjes por San Pedro de Alcántara, y asumió las tareas más humildes: portero, hortelano, cocinero, mandadero, barrendero y encargado de pedir la limosna que repartía entre los pobres, y las necesidades de su monasterio. Aunque más por su ejemplo, santidad y virtudes que por su preparación intelectual quisieron ordenarlo sacerdote, no aceptó como San Francisco, porque se sentía indigno de tal distinción. En su condición de hermano lego, San Pascual Bailón cumplía escrupulosamente con sus obligaciones y a continuación aligeraba las cargas de los demás, ayudándoles en los oficios que les asignaban, y mientras lo hacía, cantaba salmos y luego se refugiaba en la capilla, se embebía en la contemplación, se acostaba de último sobre una tabla con un tronco como cabecera y estaba de primero en las oraciones matinales. Al término de todas las misas en las que ayudaba, se escapaba hacia el altar de la Santísima Virgen y delante de ella comenzaba a danzar en indecibles raptos místicos de los que solo salía cuando los sacudían sus compañeros, y aunque realizaba toda suerte de milagros, curaba enfermos, hacía brotar agua de las peñas, multiplicaba los alimentos y reconciliaba a los enemigos, trataba de que nadie se enterara. A pesar de su poca preparación, daba unas muestras sorprendentes de elocuencia, de sabiduría y profundidad doctrinal, como sucedió cuando camino a París, a donde debía llevarle a su superior un importante mensaje, fue asaltado por los hugonotes que le inquirían sobre si era cierta la presencia de Jesús en la hostia, y la respuesta de San Pascual Bailón fue tan brillante que al quedarse sin argumentos, los impotentes y airados protestantes estuvieron a punto de lincharlo. Lo apedrearon y lo dejaron abandonado porque lo dieron por muerto. Su vida austera y las mortificaciones a las que se sometía constantemente a su maltrecho cuerpo lo minaron de tal forma que al final de su vida San Pascual Bailón iba a gatas a los oficios divinos y no permitía que nadie le ayudara, hasta que el 17 de mayo de 1592, fiesta de la Pascua de Pentecostés, murió en el convento alcantarino del Rosario de Villarreal de los Infantes. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San Pascual Bailón que nos enseñe a ser humildes y obedientes a la voluntad divina. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18 y 20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Estrellada
Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 15, principalmente. El pánico cundió en el campamento de la campaña y entre todo el pueblo. La guarnición y el cuerpo de asalto también quedaron aterrorizados. Tembló la tierra y reinó el terror de Dios. Aquí decíamos que los mismos filisteos están pensando y están diciendo: somos atacados por enemigos en medio de nosotros. Y yo pienso que ya hemos reflexionado bastante, que cuando el enemigo entra dentro de nosotros mismos, de nuestra comunidad, se comienzan con los problemas internos. Y para solucionar los problemas internos tenemos mayores y mayores problemas. Se apresuraron ellos pensando que eran el enemigo y empezaron a pelear y a matarse uno con el otro. No importó que los filisteos superaran grandemente en número a los israelitas, ni que tuvieran mucho en mejores armas. No, aquí Jonatán nos ha noyeteo. Por eso, de cierta manera, dice que no avisó nada, no dijo nada. Porque si uno comienza a elucubrar, ¿verdad?, comienza a pensar, uno diría: ¿será que nosotros vamos a poder luchar, imponernos contra los filisteos? Los filisteos se prepararán para la guerra. ¿Qué haremos nosotros? Desde el momento en que se preparan para la guerra no podemos hacer nada. Y así nos va, ¿verdad? Pero a ellos no les importó. No les importó que los filisteos superaran grandemente en fuerza bélica o en lucha, ¿verdad? Si los israelitas no tenían espada, Yahvé usaría las espadas de los filisteos contra los mismos filisteos. Y aquí viene entonces la segunda característica, ¿verdad?, como dijimos ya, de los libros históricos. Porque el que dirige la historia siempre va a ser Ñandeyara. Ñandeyara peala oñemoígina, ñanderenonde oisaka ñandea y ñandemba isaba ñandeya guatabanache. Ñandeña mañana haya evana she koanga bapo she koanga yapo y katujanguaisha. Ñandeo y comunidad haya ñañemombarete. Siempre en función de la comunidad. Y ahí es donde Dios, ¿verdad?, actúa, donde Dios se pone y donde Dios lanza, ¿verdad?, toda la fuerza, todo su espíritu para que nosotros podamos actuar. Y continúa diciendo: y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Jonatán usó su espada y su corazón. Se fue, luchó, se empeñó, manos y pies. O sea que hizo de todo eso, me lleva. Y pues se deslizó, peleó. ¿Y qué pasa aquí? Dios hace que Jonatán luchara, pero también Dios hace aquello que Jonatán no podía hacer. Entonces, por eso que te va diciendo que Dios envió un terremoto, ¿verdad?, la acción de Dios, la aprobación de Dios, como diciendo: entonces estoy de acuerdo. Lo que vos estás produciendo estás produciendo un mismo terremoto donde la intervención será
la intervención divina, la intervención de Dios. A menudo esperamos que Dios haga lo que nosotros podemos hacer. A menudo es eso. A menudo nosotros esperamos todo lo que nosotros podemos hacer que lo haga Dios, decimos nosotros. Porque queremos que Dios haga por nosotros lo que en realidad nosotros tendríamos que hacer. Yo suelo comparar, ¿verdad? Y ustedes verán que ya picuapama, ¿verdad? Porque muchas veces yo ya repetí esto. Cuando nosotros decimos, Dios, 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 por favor, que no existan chicos en la calle. Dios, por favor, que exista un país culto, que no existan ignorantes, que no existan niños, jóvenes que no tengan la posibilidad de ir a formarse, a estudiar, a ser profesionales, ¿verdad? Todo eso podemos decir, Dios, 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 que no exista, Dios, que no exista tal cosa. Pero ¿saben qué? Dios nos dice, bueno, en realidad son ustedes, porque yo ya les di todo. Ya les di la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar para que ustedes muevan su historia. Existen estas cosas porque ustedes nos están empeñando. Ustedes están dejando que la corrupción, el cupií, ¿verdad?, tome su propia sociedad, el corazón, su forma de pensar, su forma de actuar. Y entonces lo que menos le interesa es sacar esa realidad negativa de su sociedad. Porque son ustedes. Dios ya lo hizo. Y Dios lo sigue haciendo. ¿Cómo? Pero a través de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.